Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. El alma que pecare esa morirá. Es un decreto de Dios. Dios lo ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, sabiendo Dios su decreto condenatorio y sabiendo Dios que nosotros, su criatura, jamás podremos evitar pecar, que el pecado es un delito que condena el alma a la muerte, entonces Dios, habiendo dicho, yo mismo iré y salvaré, en el libro del profeta Isaías 43, 11 y 12, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve, yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Salvar de qué? Salvar de que el hombre tenga que ser condenado a la muerte de su alma, por los pecados de su alma. El alma que pecare esa morirá. El hombre tiene que entender que el pecado que comete en esta vida condena a su alma a la muerte. ¿Cómo pagarás tú por tus pecados? Con la muerte de tu alma. No hay otra manera en que el pecado sea condenado, sino con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y estaba profetizado por el libro del profeta Isaías, ahí estaba escrito, yo mismo, dijo Dios, yo mismo iré y salvaré. Yo mismo iré y salvaré. En Isaías 43, 11 y 12, dice la palabra del Señor, Dios, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Son cosas que Dios ya hizo, porque Dios se mueve en la eternidad. Cristo vino, Dios tomando forma humana. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo el Salvador. Los ángeles le dijeron eso a los pastores de Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Y Cristo en la cruz voluntariamente se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas, tu alma, la mía, la de todos los seres humanos, vamos a cometer hasta que nos muramos. Somos pecadores, jamás dejaremos de ser pecadores. Y el pecado condena el alma a la muerte. La salvación para el ser humano es creer lo que Cristo hizo en la cruz. Que Cristo, en vez de ti, en vez de tu alma, Él se dejó cargar o imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma, que nuestras almas vamos a cometer toda nuestra vida. Para Él dejarse cargar con todos ellos. Para Él dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida. Cristo nos vino a sustituir, a ponerse Él en vez de nuestras almas, en vez de nosotros. Cristo en vez de ti, Cristo en lugar de ti. Cristo por amor a tu alma. Cristo es el único que tiene el poder de poder volver a vivir después de morir. Por eso Cristo dijo antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la tuya. Si tú respondes por tus pecados, tu alma tiene que ser condenada a la muerte. Mas si tú crees que Cristo, en vez de ti, por amor a ti, en lugar de ti, fue a la cruz a dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida, y en efecto eso fue lo que hizo Cristo, se dejó imputar en la cruz, voluntariamente como un cordero, estaba escrito que Cristo lo tenía que hacer, y lo hizo. En la cruz hubo un juicio de condenación por los pecados que nosotros vamos a cometer toda nuestra vida. Esos pecados le fueron cargados a Cristo. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y eso en 1 de Pedro 2:24. En Isaías 53:6 leemos lo que el Padre Celestial hizo respecto de su Hijo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces en la cruz le fueron imputados a Cristo, como Él tiene poder para volver a vivir después de morir, y Él se dejó condenar a la muerte. Porque si tu alma es condenada a la muerte, tu alma no puede volver a vivir. ¿Entiendes la salvación sustitutiva que Cristo consumó en vez de tu alma? Fue la vida de Cristo en vez de la vida de tu alma,
la que fue imputada en la cruz del Calvario con los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida. Entonces, sí, Cristo te salvó, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Acabo de leer el anuncio que el ser humano debe creer para ser salvo. El anuncio, el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo, en vez de ti, se dejó en la cruz del Calvario imputar con los pecados que tu alma va a cometerlos toda tu vida, para Él pagarlos, en vez de que los pagara tu alma, porque acuérdate que los pecados se pagan con la muerte del alma, entonces Cristo te salvó, te ha salvado de que tu alma tenga que ser condenada por tus pecados, porque todos tus pecados le fueron imputados penalmente a Cristo. Él voluntariamente se dejó cargar Él con los pecados tuyos, de tu alma. Entonces tú no tienes que volver a ser condenado a la muerte. El que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, fue Cristo, y por todos tus pecados. ¿Lo entiendes? Nadie tiene que ser condenado a la muerte dos veces. Nadie tiene que ser condenado a la muerte dos veces. Si tú eres condenado a la muerte, ya está. No te pueden levantar de la tumba como un cadáver y volverte a matar. Ya te mataron, ya te condenaron. Entonces Cristo fue condenado a la muerte. En vez de ti, te sustituyó. Ha sido tu sustituto en la cruz del Calvario. Cristo se dejó cargar judicialmente con los pecados que tu alma va a cometerlos toda tu vida. Cristo no se dejó cargar con ciertos pecados de tu vida, o con los pecados que tu alma va a cometer hasta ciertos años de tu vida y nada más, dejándote a ti expuesto a que tú tuvieses que ahora evitar pecar, porque si pecas una vez más, igualmente tu alma tiene que pagarlos con la muerte, porque el alma tiene que pagar los pecados con la muerte, uno o más. Un solo pecado que tu alma comete en esta vida, por sí solo, independiente a los demás, igualmente condena a tu alma a la muerte. Por lo tanto, el Evangelio es el anuncio de que Cristo, para darte vida eterna, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. A la persona de Cristo en la cruz del Calvario no quedó en él, en su cuerpo, ningún pecado que tuyo, de tu alma, que no le haya sido imputado a él. Como Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, para cumplir lo que dijo Cristo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, para poder cumplir eso, para poder cumplir Cristo con lo que prometió, en Juan 10:28 lo prometió Cristo, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, para poder cumplir con eso y darnos la vida eterna, Cristo, para darnos esa vida eterna, se dejó cargar con los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida. Acuérdate que un solo pecado, indistintamente a los demás, por sí solo igualmente condena a tu alma a la muerte. Lo que le impide a nuestras almas la vida eterna es tan solo un pecado. Ya ni siquiera dos ni tres. Dos pecados, peor todavía. Entonces lo que le impide a nuestras almas la vida eterna o la inmortalidad es que nosotros seamos condenados por un pecado. Que en el juicio ante Dios nos sean vistos en la hoja de vida un solo pecado. Que en el juicio que todo ser humano va a tener que enfrentar contra Dios, ante Dios, te sea visto un solo pecado. Eso impide la vida eterna para tu alma. Tu alma es condenada a la muerte. Y como Cristo prometió la vida eterna, entonces tenemos que entender que en la cruz, Cristo en vez de tu alma se dejó imputar con los pecados que nuestras almas van a cometer toda la vida. No quedó ningún pecado que a nosotros condena a nuestras almas a la muerte y por lo tanto le impide la vida eterna al alma, que no le haya sido imputado a la persona de Cristo. Entonces, una vez más el anuncio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús, en vez de ti, en vez de tu alma, en vez de mí, en vez de mi alma, en vez de nuestras almas, que Cristo Jesús murió por los pecados de nuestras almas, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió en vez de ti por los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida, tu alma ahora tiene vida eterna. Por ningún pecado que cometa tu alma en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar con la muerte de tu alma.
porque todos los pecados que tu alma cometerá durante toda tu vida le fueron imputados hace 2000 años a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tu alma ha quedado con vida eterna, es cierto lo que dijo Cristo, porque Cristo es el único que tiene poder de levantarse de entre los muertos, el único que tiene poder de volver a vivir después de ser condenado a la muerte por tus pecados. Los pecados se condenan con la muerte del alma. Las religiones inventan muchas mentiras, que los pecados quedan perdonados cuando uno los confiesa con un cura católico. Es mentira. Eso lo dicen los católicos, la religión católica. Eso es mentira. Que ahora tú tienes que recibir a Cristo, entregarle tu vida a Cristo y guardar santidad, dejar de pecar, como dicen los pentecostales. Eso es mentira. La salvación ha sido consumada por Cristo en la cruz, la salvación de tu alma. Y lo hizo cuando Él se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma va a cometerlos toda tu vida. Si un solo pecado tuyo no le haya sido imputado a la persona de Cristo en la cruz, si un solo pecado que tú cometas en tu vida, por olvido, por hierro, por descuido, no queriendo cometerlo, uno solo, de la larga lista de pecados que tu alma va a cometer en esta vida, si uno solo de ellos no le hubiese sido imputado penalmente a Cristo en la cruz, junto con todos los demás pecados tuyos, entonces no hay vida eterna para tu alma, porque ese pecado que tú lo cometiste por hierro, que no te acordaste y que no le fue imputado a Cristo en la cruz, igualmente condena a tu alma a la muerte. Entonces Cristo, para dejarte con vida eterna, para dar seguridad a tu alma de que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, que tu alma lo cometa en esta vida, tú lo tengas que volver a pagar, hace 2000 años atrás Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Entonces así te dio la salvación de tu alma, así le dio la vida eterna a tu alma. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Cristo no dijo, va a tener vida eterna, si él deja el pecado, si guarda santidad. Mira, escucha bien Juan 5:24. Cristo está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo nunca dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tendrá vida eterna. Tendrá. No, no dice eso. Dice, tiene ahora mismo vida eterna. De cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna. Porque eso fue lo que prometió Cristo. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces tú tienes que creer que Cristo realmente te salvó en la cruz. Cuando Él se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para pagarlos uno a uno, Cristo, en vez de que los pagaras tú en esta vida. Cristo te salvó con omnisciencia. Cristo no requirió que transcurriera el tiempo para saber la cantidad exacta de pecados que tú vas a cometer desde que naces hasta que te mueres. No, Cristo los supo todos, porque Cristo tiene omnisciencia. Tú ni siquiera te acuerdas de los pecados que has cometido el mes pasado. Ninguno de nosotros podremos acordarnos de la sumatoria exacta de pecados que cometeremos toda nuestra vida. Lo importante es entender que nos basta uno solo para que nuestras almas sean condenadas a la muerte. Para asegurarse el Señor de que tu alma quedara con vida eterna, entonces todos los pecados de tu vida, los que tú vas a cometer toda tu vida, Cristo se los dejó cargar Él, a su persona, se los dejó imputar. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Primera de Pedro 2:24. Querido amigo, ¿dónde irá a parar tu alma? El mismo Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Serás tú como aquel hombre rico necio? Él estaba pensando en el futuro, su hacienda había prosperado mucho, sus graneros eran pequeños, y él decía, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos, pero mis graneros son pequeños. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así dice el Señor, es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Querido amigo, tu alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física. ¿Dónde irá a parar tu alma después de que tu cuerpo muera? Los pecados se pagan con la muerte del alma. Por eso que el Señor Jesucristo en Juan 8:24 dijo, Juan 8:24, advierte Cristo a los incrédulos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Cristo? Tu Salvador, el que te sustituyó en la cruz, dejándose Él por amor a tu alma, imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Él pagarlos en vez de que los pagara tu alma. La salvación que Cristo nos consumó en la cruz es una salvación por sustitución, en donde Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma tiene vida, pero tu alma se arriesga a ser condenada a la muerte, porque los pecados de tu alma se pagan con la muerte de tu alma. Entonces Cristo, para dejarte exento de toda condena de vida, cualquier pecado que tú cometas en esta vida, todos esos pecados se los dejó imputar Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Lo escuchaste? Primera de Pedro 2:24. ¿Escuchaste cómo Cristo salvó tu alma? ¿Cómo le dio vida eterna? Querido amigo, ¿sabes lo que te condena a ti? Que tú no sepas a dónde vas después de morir. Que cuando a ti te pregunten si tú te mueres, ¿dónde vas? Tú no sepas dar respuesta. El que tú no sepas a dónde vas después de morir se debe a tu incredulidad a lo que Cristo dijo y a lo que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Yo les doy vida eterna. ¿Lo has creído? Y Cristo dijo, y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Y cómo fue que Cristo te dio vida eterna? Cuando Él en vez de ti se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para pagarlos Cristo en vez de ti, si es el único que tiene poder de volver a la vida después de ser condenado a la muerte. Cristo no tenía por qué ser condenado a la muerte. Lo que pasa es que Él se dejó imputar con los pecados tuyos, que tu alma cometerá toda tu vida, y los pecados míos también, que nuestras almas cometerán toda nuestra vida. Entonces, para poder darnos vida eterna, que fue lo que prometió Cristo, como Él tiene poder de volver a la vida después de morir, Él es el inmortal. Cristo dijo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo puede volver a vivir después de morir. Nuestras almas no. Si tu alma es condenada a la muerte, si tú te enfrentas a Dios en un juicio y te sea leído un solo pecado, entonces tu alma lo tiene que pagar con la muerte. ¿Entiendes? Tu alma lo tiene que pagar con la muerte, ese único pecado que te sea leído. En Hebreos 9:27, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los seres humanos van a tener que enfrentar un juicio ante Dios. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando tú te enfrentes en el juicio ante Dios, para que tu alma no sea condenada a la muerte, no se te tiene que ser leído ningún pecado, ninguno. Y resulta que tú has cometido pecados en esta vida y lo vas a cometer hasta que te mueras. Entonces, o los pecados de tu alma que tú cometerás en esta vida, los pagarás tú, siendo tu alma condenada a la muerte, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. O ahora, antes de que mueras, ahora, tú creerás en el Evangelio y así serás salvo y tendrás vida eterna. Ahora creerás que en vez de ti, en la cruz del Calvario, Cristo se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Él pagarlos con la muerte. Nadie es condenado a la muerte dos veces. Recuerda eso. En justicia, nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo, para salvar tu alma, por amor a tu alma, en vez de ti, en lugar de ti, se dejó imputar, como Él tiene poder para volver a la vida después de experimentar la muerte, tu alma no lo tiene. Recuerda, en ese juicio que yo te estaba diciendo en Hebreos 9:27, donde dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si en ese juicio a ti te es leído un solo pecado,
Ni siquiera dos, ni siquiera tres, uno solo. Ese pecado tu alma lo tiene que pagar con la muerte. O sea, no hay vida eterna para tu alma. ¿Y cómo fue que Cristo dijo eso, de que nos dio vida eterna? ¿Cómo? ¿Cómo nos dio vida eterna? Bueno, judicialmente Cristo puso su vida. Él puso su vida en vez de la tuya. Él se dejó imputar con los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. Él se dejó imputar por amor a tu alma, por ti, en vez de tu alma. Oh, querido amigo, escucha el Evangelio. Este es el Evangelio, está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo, en vez de ti, por amor a tu alma, se dejó imputar con los pecados que tu alma va a cometerlos toda tu vida. Un solo pecado que te sea leído en el juicio ante el gran trono blanco. Uno solo, independiente de los demás pecados que tu alma podrá cometerlos acá, pudiera cometerlos en esta vida, igualmente condena a tu alma a la muerte. Entonces, como Cristo dijo que nos dio vida eterna, esa vida eterna Cristo la consumó por nosotros cuando Él se dejó imputar con los pecados que nuestras almas van a cometerlos durante toda nuestra vida. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Acuérdate de lo que dijo Cristo en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Que yo, que soy inmortal, que puedo volver a la vida después de la muerte, ponga mi vida en vez de la tuya, para yo asumir la condena de tu alma, por los pecados de tu alma, siendo condenado yo en vez de ti. Cristo murió por tus pecados. ¿Lo crees? Al creerlo tú eres salvo, porque estás haciendo a Dios veraz, porque esta es la verdad, porque esto fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Has creído lo que Cristo dijo? Si tú no sabes a dónde vas después de morir, habiendo venido Cristo a salvarte en la cruz, poniéndose Él en vez de ti, para dejarse cargar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, ¿ya? Y morir por tus pecados, que tú no sepas a dónde vas después de morir, se debe a tu incredulidad. Y es tu incredulidad la que te condena. Al ser humano no le condenan sus pecados. Al ser humano no lo condena que sea un pecador o que cometa pecados. Al ser humano lo condena que no crea en el Evangelio. Lo dijo Cristo en Marcos 16, 16. Al final del versículo 16, dijo el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo no dijo el que fuera un pecador, el que cometiere pecados. No, Cristo dijo el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz? Él nos sustituyó, se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometerlos toda nuestra vida, para Él ser condenado a la muerte en vez de tu alma. Y por eso leemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tú eres condenado por no creer lo que Cristo hizo por ti, por no creer en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, y por no creer lo que Cristo dijo. Cristo en Juan 10, 28 dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, el mismo Señor Jesús en Juan 3, 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado el ser humano, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 18 lo está diciendo el propio Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado el ser humano, por no creer lo que dijo Cristo y por no creer lo que Cristo hizo en la cruz por él, por no entenderse salvo, por el gran sacrificio que Cristo hizo, sustitutivo en vez de tu alma. Tú eres condenado por no creer, por ser un incrédulo, no por tus pecados. Tú eres condenado por ser un incrédulo a lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que Él se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Jamás podrás evitar pecar. Nosotros pecamos de tantas maneras, y un solo pecado que no sea leído en el juicio ante Dios, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos cometer, igualmente condena nuestras almas a la muerte, igualmente. Si a nosotros ante el juicio con Dios nos basta un solo pecado,
ni siquiera 2 ni 3. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Qué es lo que es una dádiva? Es un regalo inmerecido, que tú no te lo mereces. No te lo mereces. Nosotros somos salvos por gracia. Gracia es recibir sin merecer. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe tiene que ser la tuya. Tu fe te salva. Tu fe es lo que Cristo hizo por ti y es lo que Cristo dijo que hizo por ti, que te dio vida eterna y que no perecerá jamás. Porque por gracia sois salvos. La gracia es de Dios, por medio de la fe. La fe es nuestra. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia de Dios y por fe tuya. La parte que tú tienes que colocar es tu fe. Y la parte que Dios ya colocó es su gracia. Cristo, el don. El medio por el cual se recibe el don es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:1. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y tú eres salvo por la fe tuya y la gracia de Dios. Cristo nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto en las obras de la ley. Este nuevo pacto es en la fe, en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La noche anterior, antes de ir a la cruz, Cristo dijo en la cena, después de haber terminado la celebración de la Pascua, ahora instituye la cena del Señor con sus creyentes, dice el Señor, esta es mi sangre, apuntando a la copa donde estaba el vino. Esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. Por vosotros es derramada. Nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, leemos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, el hombre injusto, como está escrito, no es justo ni a un uno. Así empieza Romanos 3:10. El injusto es declarado por Dios justo cuando el injusto le cree. Le cree el sacrificio que Cristo hizo para salvar su alma. Y le cree a Cristo lo que Cristo dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y cuando el ser humano, pecador, injusto, con su alma condenada a la muerte, espiritualmente muerto, moralmente corrompido, oye y cree, entonces tiene vida eterna y no perecerá jamás. Juan 5:24, una vez más, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lo está diciendo Cristo, y Cristo no miente. Y dice más el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Has creído lo que Cristo dijo? El Señor en Juan 5:24 está diciendo, y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Padre? Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio del Padre, que el Padre, Dios, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es el testimonio de Dios Padre. Nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Ahora tenemos a Dios Hijo. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué es lo que es vida eterna? Nunca más condena a la muerte, por ningún pecado. ¿Y por qué? Si nosotros hemos pecado, porque todos nuestros pecados los llevó Cristo en la cruz. A Él le fueron todos imputados penalmente, los pecados que la raza humana cometerá toda su vida. Para darnos vida eterna, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo has creído? ¿Has creído el Evangelio? Recuerda que lo que te condena tu alma a la muerte eterna es que tú no creas que Cristo murió por tus pecados en la cruz y así te salvó tu alma y le dio vida eterna a tu alma. Eso es lo único que te condena, querido amigo. Somos todos pecadores y vamos a morir pecando. Esto no es una licencia para pecar, no es un permiso que Dios nos da a nosotros para pecar, pero es un reconocimiento en humillación. Y un solo pecado que no sea leído en el juicio ante Dios, que no le haya sido cargado
o imputado a la persona de Cristo en la cruz, igualmente te condenará tu alma a la muerte. ¿Cómo será salva tu alma? ¿Cómo será salva tu alma? ¿Cómo vas a salvar tu alma tú? ¿De qué manera vas a pagarle tú a Dios por los pecados de tu alma? Con la muerte de tu alma. Por eso que Cristo advierte, o todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, los pagarás tú, con tu alma siendo condenada al lago de fuego, en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, o ahora, antes de que tú mueras físicamente. Ahora ya crees la verdad. Ahora tú le crees a Cristo lo que Cristo dijo, y ahora crees lo que Cristo hizo por ti. Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Créelo, porque es cierto. Cristo no miente, nosotros mentimos. Y Cristo dice que nos salvó en la cruz cuando Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para pagarlos Él, siendo condenado Él a la muerte en vez de tu alma, muriendo Cristo por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados, por los pecados de nuestras almas. Y así nos salvó, nos dio vida eterna. ¿Lo has creído? ¿Has creído en el Evangelio? Recuérdalo, recuérdalo. No creer en el Evangelio es hacer a Dios mentiroso. Es decir, que Cristo no nos salvó en la cruz, que Él no murió por nuestros pecados, que Él no nos dio vida eterna. Y eso te condena. Hacer a Dios un mentiroso te condena. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso te condena. Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio precioso, escúchalo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 3 versículos, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, 1 de Pedro 2, 24 e Isaías 53, 6. De nuevo, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 de Pedro 2:24 ahora. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jehová Dios Padre cargó en su Hijo los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, de esa manera dejó exenta tu alma de ser condenada a la muerte. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos los delitos tuyos, todos los delitos míos, que son pecados que condenan nuestras almas a la muerte, el Dios Padre los tomó de nosotros y se los imputó a su Hijo. El Hijo tiene poder de volver a la vida después de la muerte. Tu alma, si tiene que ser condenada a la muerte, no puede volver a la vida. Va a la muerte eterna. Entonces nos sustituyó Cristo. Él se puso en vez de ti, en vez de mí, para dejarse Él cargar con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para pagarlos uno a uno, Él, siendo condenado a la muerte, Él, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte. Tu alma ha quedado salva con vida eterna. Para que tú hagas efectiva esta salvación para ti, solamente la tienes que creer. Tener seguridad de que cuando mueras te vas al cielo, porque Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Dile al Señor, creo que Cristo en vez de mí murió por mis pecados. Creo que pecaré, oh Señor, contra ti, aunque no lo quiera, hasta que me muera. Pero por ningún pecado que yo cometeré en esta vida, yo lo tendré que pagar siendo condenada mi alma. Porque aquel que en vez de mí se dejó imputar voluntariamente por amor a mi alma en la cruz del Calvario con los pecados que mi alma cometerá toda mi vida, fue Cristo en la cruz. El inmortal, el que es la resurrección y la vida. Yo he creído que Cristo me salvó en la cruz, me dio vida eterna cuando Él murió por mis pecados. Díselo. Y cuando Dios entienda que tú le has creído, Él te hará nacer de nuevo, te hará pasar de muerte a vida, entrarás por la puerta estrecha, que es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 10:9. Entrarás por Cristo al camino angosto que va a la vida, y Dios pondrá su Santo Espíritu en ti, por haber oído y haber creído en el Evangelio. Haber creído que Cristo te salvó cuando Él en vez de ti murió por tus pecados, por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, para dejarte exento de toda condena, exento de todo pecado. Todo pecado le fue imputado a Cristo y Él los pagó en vez de ti. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le escribe a ese pequeño grupito de salvados que estaban ubicados en la localidad de Éfeso. Era la primera iglesia en el tiempo, la iglesia de Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, aquel que dice que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la herencia que tienen los salvados, el cielo, hasta la redención de la posesión adquirida. Somos posesión adquirida por Cristo, al precio de su vida, al precio de su sangre. Él nos compró, nos redimió, nos lavó con su sangre y nos compró. Es por eso que en 1 Corintios 6, versículos 9, 10 y 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre de Cristo, por la obra de Cristo, lavados en la sangre del Cordero. Por eso que en primera de Juan 1:7 leemos: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado? De todo. ¿De cuál pecado? De todo. Del que he cometido, de que pudiera estar cometiendo ahora, y de los que cometeré indudablemente hasta que me muera. De todo pecado. ¿Con qué limpiará el alma sus pecados? ¿Con qué detergente el alma limpiará sus pecados? Siempre le digo a la gente, si tú vas a una fiesta muy elegante y encuentras que tu pantalón está manchado, tomarás el mejor detergente para limpiar la mancha de tu pantalón, de manera que no pases vergüenza en la fiesta. Y si encuentras que tu camisa está manchada, tomarás el mejor detergente para limpiar la mancha de tu camisa. Y si descubres que tu rostro está manchado, tomarás el mejor jabón, el más caro, para limpiar la mancha de tu rostro, de tu cara, de modo de no pasar vergüenza en la fiesta. Y si tu pelo está manchado con caspa, está sucio, ocuparás el mejor champú que limpie la mancha de tu cabello. Pero la mancha de tu alma, ¿cómo limpiarás la mancha de tu alma? Cuando te enfrentes a Dios y Dios vea los pecados que manchan el alma. ¿Cómo limpiarás tu alma respecto de los pecados que manchan tu alma? Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí está el detergente espiritual que lava los pecados del alma. La sangre que Cristo derramó en la cruz, cuando Él, en vez de ti, cual cordero de la expiación, se dejó crucificar en la cruz y cargar con los pecados que tu alma los cometerá toda tu vida. Para Él ser condenado a la muerte por los pecados de tu alma, en vez de que tu alma sea condenada a la muerte por tus pecados. Te ha sustituido Cristo en la cruz. Antes de entregar su espíritu, Cristo dijo: consumado es, tetelestai. Padre, lo que tú me encomendaste, poner mi vida en vez de las almas de ellos, la he consumado en la cruz. Yo he pagado por sus pecados, y entregó su espíritu y murió. Has quedado salvo. Lo que te condena es no creer lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo dijo. Cristo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y Cristo lo que hizo por ti fue ponerse en la cruz en vez de tu alma, para dejarse cargar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Así que arrepentíos, reconoceos que sin Cristo estáis condenados, moralmente corrompidos, espiritualmente muertos, con necesidad de nacer de nuevo espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos y tú estás muerto espiritualmente por haber pecado. Reconócete así, arrepiéntete de tu condición espiritual, arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra Dios hasta que os muráis, reconoceos así, arrepentíos, reconoceos, arrepentíos, que vuestras almas ya están condenadas a la muerte, porque Cristo ha dicho, Dios ha dicho: el alma que pecare esa morirá, y tu alma ha pecado. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis ante Dios, y ahora creed en el Evangelio, creed que fue Cristo el que te salvó de toda condena debida a tus pecados. Dios les bendiga. Desde Viña del Mar, Chile, predicando el arrepentimiento y predicando el Evangelio. En Marcos 1:15 el Señor ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jamás Cristo dijo: arrepiéntete de tus pecados. Eso es una religión. Eso son obras.
Cristo no manda arrepentirse de los pecados, Cristo manda arrepentirse de lo que uno es y de cómo está parado ante Dios, reconocerlo. Si tú no reconoces que tu alma está condenada a la muerte, si tú no reconoces que tu espíritu está muerto por haber pecado y que necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, si tú no reconoces que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras, jamás podrás ser salvo. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados.